El gobierno, que evidentemente está asustado por la dinámica de la actividad, más allá de los datos del EMAE, más allá de los datos del PIB, más allá de los datos del consumo del PIB, bueno, intentó, si querés, hay un giro en la política monetaria, diría desde febrero para acá. Con la novedad de que en febrero, cuando siempre cae la demanda de pesos, la caída en la demanda de pesos no fue contra el dólar, sino fue contra bonos en pesos. Con lo cual el gobierno logró hacer dos cosas, logró bajar la tasa de interés y manejar el tipo de cambio. Y no solo bajó la tasa de interés, sino que en el manejo de la política monetaria, de nuevo, esta coordinación plena que hay entre el Banco Central y el Tesoro, donde nunca terminas de saber, digamos, si contrae o expande. O sea, finalmente los números tenés que mirar no desde la licitación del Tesoro, sino tenés que mirar qué es lo que pasa con la cantidad de pesos y fundamentalmente con la cantidad de pases pasivos. La verdad que desde febrero los pases pasivos, ese corredor de tasas, digamos, que los bancos pedían, que desarmaste con las LEFIs y que te generó no solo el salto de nivel, sino la volatilidad, esa tasa está quieta en torno al 20. 20 con una inflación del 3 mensual que es 40. Entonces lo que digo es, vos pisaste la tasa, ahora los bancos todavía, baja la tasa de plazos fijos, el dólar se mantiene. Los bancos todavía lo que ven es la mora, no descomprime, empieza a ver, si querés, alguna refinanciación, digamos, de la mora, pero no arranca un nuevo ciclo de crédito. Y lo que sí empezaste a ver es el gobierno con decisiones de política. O sea, ayer el Banco Nación te ofreció el capital de trabajo al 25%, de nuevo, cuando el costo de fondeo está arriba, te ofreció, Banco 20 Nación, cuotas, sí. 20% descuento de documentos, y te vuelve a ofrecer, 20 cuotas sin interés para una serie de productos en los cuales hay algunos que están y algunos sectores que no están. Vos me decís, ¿pega la vuelta a esto? Yo creo que primera pregunta es cómo termina lo de afuera o cómo sigue lo de afuera. El shock petrolero, la Argentina la encuentra mejor parada que en el pasado, y lo que estás vislumbrando es si el precio del petróleo o los futuros de petróleo sostienen en 90. Bueno, la balanza energética va a ser mucho más superavitaria y la balanza comercial va a ser más superavitaria. Mariana, y por el lado del consumo, la baja de tasas y estos planes del Banco Nación, ¿mueven la aguja? ¿Hay espacio para que haya una recuperación solamente por el costo del dinero? A ver, dos cosas ahí, ¿no? Una es, dentro del precio está la tasa. Entonces, si se generaliza, cuando alguien te pone el precio en cuotas igual que el precio al contado, el precio al contado debería ser más bajo. Ahora, no es lo mismo si es con un solo banco, por más que sea el Banco Nación, con cupos muy chiquitos, que si esto se generaliza. O sea, si se generaliza va a pasar. ¿Pero alcanza por el lado de la financiación o falta ingreso también? No, falta ingreso. Ayer fue muy categórico, la publicidad de tarjeta naranja. O sea, tarjeta naranja básicamente te dice, cuidado con el FOMO. O sea, porque vos el FOMO te sacía durante 10 minutos, el momento que compraste, y después las cuotas son 12 meses. Yo es la primera vez que veo una publicidad de ese tipo. Sí, nosotros comentamos. En lo que tiene que ver con... hasta ahora era, vive la vida ya, claro, otra, tarjeta de crédito. Sí. Evidentemente, vos lo que tenés es, si vos mirás los drivers del crecimiento, es el empleo formal está para atrás. Hasta ahora venía siendo compensado con el cuentapropismo. En la última medición, cayó no solamente el asalariado formal, sino también el informal, y el cuentapropismo no te alcanzó a compensar, el desempleo te volvió a subir. De nuevo, subió 2 puntos desde que arrancó el gobierno, de 5,6 a 7,5, o sea, pero tenés un aumento del desempleo. O sea, desde el punto de vista de las cantidades, estás complicado. Desde el punto de vista de los ingresos, salvo el ingreso informal, que todavía no sabemos muy bien cómo se mide, sí sabemos cómo se mide, pero no es un registro, es una muestra, una estadística, del EPH, y que tiene 5 meses de rezago, el resto de los ingresos están pisados. Si vos ves la masa salarial, no tracciona. El sector público, en un contexto de caída en los ingresos, en parte por la baja de alícuotas, en parte por el freno a la actividad, sobre todo por el desarme de stocks y el sector externo, ajusta el gasto, para mantener el equilibrio fiscal, lo cual te da la señal fiscal que no te alcanza para bajar la tasa de interés y acceder al crédito, pero sigue dando la señal fiscal. Pero del otro lado, el impacto es contractivo.
Y el crédito, que fue el driver de la economía en la primera parte de este gobierno, o sea, entre abril del 24 y abril del 25, donde se duplican puntos del PIB. Bueno, vos venías con familias que habían licuado las cuotas con el salto inflacionario, claro, y que empezaron a compensar consumo con ingresos. Ingresos con crédito. Ahora llegaste a un nivel donde, de nuevo, se juntaron las dos cosas. Se juntó la salida del cepo y que la tasa de interés empezó a sobrereaccionar. Cuando te quedaste sin dólares, la sobrereacción fue enorme y ahí le agregaste la volatilidad. Con lo cual, frenaste el ciclo de crédito de un ondazo. Cuando frenás el ciclo de crédito de un ondazo, la mora es la contracara de eso. Si vos empezás a refinanciar, la mora te va a caer. Ahora, para que arranque el ciclo de crédito, primero tenés que descomprimir la mora. Y los bancos empezaron empieza, hay que ver, cuánto dura eso. O sea, de nuevo, si vos tenés... Ahora, la pregunta es la pregunta del millón es la sostenibilidad de la tasa del 20 con la inflación en 40, O la inflación converge rápido, o en algún momento, el atraso cambiario te va a pasar facturas o sea, el CAR se te desarma. ¿Y la inflación ves que converja? Más allá del shock de petróleo. Ya pasó carne, que fue como el gran... más allá de las cuestiones macro, estoy hablando de lo que te tiró para arriba el índice en los últimos meses. Carne primero, petróleo ahora. Más, si despejás eso, ¿converge o te puede aparecer otro viernes 13? Todos los meses tuviste una cosa nueva. La verdad que debería converger. O sea, en abril yo imaginaba que la inflación iba a estar más cerca del 2 que del 3. Tenés todavía 10 puntos de aumento en las naftas que todavía no están registradas en marzo, que van a estar en abril, y no sé dónde va a terminar el precio de las naftas. O sea, ¿termina en 2.000 o termina en 2.300? Alimentos está aflojando, o sea, las carnes están aflojando, el resto de los precios están aflojando, y mi lectura es que tenés, si querés, un freno en la capacidad de trasladar a precios desde el lado del nivel de actividad, sobre todo porque todavía los stocks en la economía son altos. Ahora, si vos lo que querés es traccionar el consumo, si el consumo te empieza a traccionar, todos aquellos sectores que pisaron precios y que están eventualmente vendiendo por debajo del costo, donde no logran licuar el costo fijo, si pueden trasladar, van a volver a trasladar. Vos decís, el gobierno está asustado y empezaron a bajar un poco las tasas de interés. Que en términos de Milei, de este equipo económico, ¿qué herramientas tiene para justamente acá? Me parece que lo que necesitan, estamos viendo, cae la venta de leche, el consumo de carne, todo lo que vos ya sabés, que consumo masivo para abajo, Pero, ¿qué herramientas tiene? ¿Baja la tasa? ¿Tiene algo más, para ofrecer, para ver de qué manera justamente pega la vuelta la actividad económica? Yo creo que el gobierno tiene en carpeta dos cosas. Una era lo que en su momento llamaban dolarización endógena, título que desapareció, pero sí la posibilidad de que los dólares que la gente sigue comprando queden dentro del sistema y que eventualmente vayan al sistema los dólares del colchón, y que esos dólares empiecen a recircular vía crédito en dólares a la economía. Ahí tenés una limitante legal, claro, que si querés es la única política de Estado que tuvo Argentina desde la salida traumática de la convertibilidad, que es no prestarle dólares a los que no valorizan en dólares. Claro. Eso se flexibilizó en el margen, porque le dijeron a los bancos, podés prestar siempre y cuando sea fondeo propio, no intermediación de dólares. Es lo que está haciendo, creo que el macro. Lo que hizo el macro. Pero de nuevo, hay cierta reticencia, Sí. Entonces, uno es el crédito en dólares. Sí, muy riesgoso. Y la otra es, de nuevo, cuando vos mirás la expansión del crédito que vos tuviste, la verdad que la expansión del crédito no fue con una remonetización de la economía. Vos lo que hiciste fuiste soltando a la economía los pesos que tenía guardados el Banco Central como contracara de la emisión de los pasivos remunerados. Cuando los pasivos remunerados fueron a deuda del Tesoro, los pesos pasaron a ser del Tesoro. Después el Banco Central fondea al Tesoro con utilidades del Banco Central, son como 28 billones de pesos, que los fue soltando, con el punto Ancar. Entonces, cada vez que vencía la deuda en pesos, una parte remonetizaban, eso liberaba capacidad prestable de los bancos, era el equivalente a una baja de encajes. Esa capacidad prestable de los bancos hizo que los bancos prestaran, y eso fue el ciclo de crédito que viste, de 5 puntos del producto 25. A 12. Sí. Ahora, la verdad es que los agregados monetarios están casi quietos en puntos del PIB. De hecho, cayeron un poco en puntos del PIB cuando mirás el M2. En parte por las billeteras virtuales, por el manejo, de
de los fondos comunes de inversión. O sea, vos no dejás la plata en la caja de ahorro. Digo, la ponés en un fondo común de inversión que invierte en un plazo fijo, a lo mejor. Entonces, lo que digo es, ¿cuál es la capacidad de seguir remonetizando? Y ahí está el equilibrio entre lo que está haciendo uno y otro. Digo, por un lado, el Banco Central está comprando dólares y emitiendo pesos, por el otro lado el Tesoro venía retirando los pesos con la inversa del punto Anker. Digo, el punto Anker era la -1. En las licitaciones retiraba más pesos de los que vencían. Aumentaba la deuda en pesos, era como una esterilización de esos pesos. En las últimas licitaciones fue y vino. En algunas fue por debajo, en otras fue por arriba, pero tuviste agentes, digamos, el Banco Central comprando bonos, entonces daba liquidez. Por eso lo que digo es, cuando vos mirás el total, digo, la ventanilla de pases la recreaste, las tasas las pusiste en el 20 y actúan con el carry. ¿Te alcanza para que el ciclo de crédito arranque? Mi lectura es que, de pesos y de dólares, mi lectura es mucho menos que antes. Por eso el gobierno está yendo directamente, digamos, a la más fácil, que es la del crédito dirigido. Esto que contás de Nación, digamos. Y creo que es esa, o sea, de nuevo, ¿qué impacto tiene eso? Digo, por ahora los montos son muy chicos. Con los límites que impone la concepción del propio gobierno, porque el crédito dirigido no es una hora 12, ponele. Se llama distinto. Pero está focalizado en un banco solo. Tenés que tener una cuenta del Banco Nación, tenés que sacar la tarjeta, digamos. Distinto es ir al comercio con tu tarjeta y hacer una política más amplia. Y otra cosa es, bueno, tengo esa anteojera de que no me voy a meter a hacer ese dirigismo. Pero tengo un banco público que... Vamos a ver qué es lo que pasa. O sea, digo, vos tenés una necesidad política. Claro. Digo, lo del Banco Nación tampoco estuvo hasta ahora. Claro. Es así. Y después vos lo que estás esperando es, o sea, por un lado, recuperación del consumo dependerá del tema crédito. Eso nos queda como primer concepto, ¿no? Ya sea en pesos o en dólares, hay una restricción por ahora legal que hay que ver si el gobierno la modifica o no, y después analizaremos nosotros si no es riesgoso tomar un crédito en dólares después de la experiencia del 2001. Respecto del mercado de los dólares, ¿no? Vos estás viendo que justamente el Banco Central se va a tirar, te lo pregunto, de palomita a comprar todos los dólares que pueda con la cosecha. ¿Eso implicará, lo ves a Milei aprovechando la estacionalidad para que el dólar se mueva, que no genera más atraso cambiario, ¿no? Que se mueva por lo menos con la inflación? Mi sensación es que mientras vos tengas oferta de dólares, el Banco Central va a seguir con lo que está haciendo. O sea, va a comprar los dólares que pueda a un tipo de cambio en estos niveles. O sea, es como que el piso de la banda no es el 860, el piso de la banda 1360, 1370, y compra 140 palos, compra 200 palos, compra. Acumula 4.300 millones de dólares en 3 meses. Y ahora viene la oferta fuerte. Claro. Con lo cual es probable que compre más. En la medida que compre, de nuevo, el carry con la tasa negativa funciona. La pregunta para mí, ¿qué pasa cuando la oferta estacionalmente cae en la segunda mitad del año? Primera pregunta es, ¿la oferta asociada a la energía va a compensar? O sea, porque la verdad que lo que estamos es cambiando agresivamente hacia arriba los números del sector externo. O sea, mejoran mucho con estos precios. Entonces digo, va a haber dólares. Y la verdad que del otro lado lo que tenés es que tu nivel de importaciones con el apretón monetario bajó a 5.000 millones por mes. Cayeron 12% las importaciones. O sea, la señal al desarme de stocks te generó que la balanza comercial, que si la economía crecía 3, las importaciones con una elasticidad producto razonable debían subir 9. Bueno, a lo mejor la economía crece 3, con las importaciones subiendo 0 o 1. Claro. Entonces, si a eso le sumas que las exportaciones, de nuevo, dependerá de dónde se estabilicen los precios, pero suben 8 o 9, a lo mejor tu balanza comercial, que este año fueron 11.000 billones de dólares, para el año pasado, este año a lo mejor son 20.000. Entonces, vos mirás el superávit energético, las exportaciones de energía, y bueno, vos tenés alrededor de 60, 70 palos por día de energía que no estaban en la oferta. Entonces, mi sensación es, mientras la oferta esté, el gobierno va a priorizar comprar dólares, manteniendo el tipo de cambio, que es funcionando como ancla. Mi lectura es que el atraso cambiario, ellos te lo dicen explícitamente, o sea, el atraso cambiario no les preocupa,
mientras el carry siga funcionando y anclándome el tipo de cambio. Ahora, lo que necesito es que la tasa baja, que la tasa descomprime. Entonces estoy volviendo a jugar con tasa de interés negativa. Claro. Ahora, juego con tasa de interés negativa, ¿hasta cuándo? O sea, bueno, mientras compro dólares, o sea, lo novedoso es el atraso cambiario no me genera un déficit de balanza comercial. Sí. Porque tengo pisada la actividad. Ahora yo necesito que la actividad recupere, porque si no me caigo en las encuestas. Entonces, para que la actividad recupere, piso la tasa. Y entonces la pregunta para mí del millón es, bueno, ¿qué es lo que pasa si en algún momento la demanda de dólares es mayor que la oferta y el Banco Central a este tipo de cambio no puede comprar dólares? Hoy la ventaja que tenés, a diferencia del año pasado, te diría, una es año no electoral, el año electoral es recién el año que viene. 2, es la banda no está tan cerca. Hoy la banda ajusta con la inflación y hoy la banda la tenés en 18, 19% arriba del nivel actual del tipo de cambio. Entonces vos podrías corregir sin cambiar el esquema, manteniendo las tasas de interés. Bueno, ¿va a ser eso lo que va a pasar o vamos a tratar de sostener el tipo de cambio para controlar la inflación? O sea, en algún momento la dicotomía entre inflación y actividad entra. O sea, hoy, de alguna forma, estás intentando expandir la actividad vía crédito con ancla cambiaria. Claro, y esa respuesta, vos decís que la podemos llegar a tener en la segunda parte del año. Y a ver, digo, la estacionalidad fuerte en la salida de la cosecha es mitad de marzo, abril, mayo, junio. Tenés el Mundial en junio. Julio, agosto, generalmente la oferta es menor. La formación de activos externos sigue siendo alta. O sea, se compraron después de la elección, después de, del tipo de cambio cayó, cayó de 1.500 a 1.370, o sea, con la inflación acumulando, 3% por mes, los 5 meses, 2,7, 2,9, pero... o sea, el atraso estuvo, el carry funcionó, que es la contracara del atraso, y te compraron $1.000 millones en noviembre, no estoy diciendo bien, 1.000, 2.000, 2.800, 2.100. Claro. Cierto que subieron los depósitos en dólares, una parte fue a pagar viajes al exterior, o sea, cuando vos mirás el endeudamiento de tarjetas de crédito es para consumo doméstico o para pasajes al Mundial. El pasaje al Mundial, tiene un menor impacto sobre el nivel de actividad, tiene la agencia local que te vende el pasaje, eventualmente el pasaje por aerolíneas, pero si no, es un gasto del exterior. Entonces lo que digo es, por ahora se te desacopla el sector externo del tipo de cambio, y el gobierno está dando el tipo de cambio para contener la inflación, mientras compra dólares, es mucho más sano, pero como no se da el crédito, los dólares no te quedan en las reservas. Y del otro lado, lo que estás viendo es, de nuevo, la tasa de interés hoy es la mitad que la inflación. ¿Y qué falta para que acceda al crédito? Si tomamos la foto de la licitación del viernes, que tuvo el lunes esta segunda ronda, y la diferencia de tasa entre el bono 27 contra el bono 28, ahí tenés una lectura que es el riesgo Cuca, la lectura que puede hacer Caputo, y la otra lectura es todavía no le creen que vayan a reelegir. Algo debe estar fallando en el programa económico para que el mercado no le vea un horizonte de continuidad. A ver, para empezar, en las democracias la alternancia es la norma. Ahora, cuando la alternancia implica una polarización en extremo, donde cualquier cosa se discute, en los términos que se discutió lo de YPF, que fue, si querés, un éxito para el país el viernes pasado, yo qué sé, es complicado. Entonces, si es nosotros o el abismo, y el abismo tiene chances, el riesgo Cuca, llámalo como quieras. Sí. Yo lo que digo es, hay dos preguntas. Incluso el gobierno termina siendo víctima de su propio discurso, de alguna manera. En vez de bajar un poco los decibeles, termina girando. El ministro explícitamente dijo, a lo mejor aparece una competencia entre moderados, y entonces la dinámica financiera es más ordenada. El discurso, de la política es el riesgo Cuca. Entonces el riesgo Cuca puede ser un boomerang, si no, pregúntale a Macri. Claro. O a Marcos Peña. Ahora, yo lo que digo es, el gobierno, tiene, si querés, dos compromisos que son inclaudicables. Uno es el equilibrio fiscal. Te cae 10% de la recaudación, bajo 10% el gasto. ¿Hasta dónde vos podés seguir bajando el gasto? No sé, por ahora tirás el Congreso jugándote a favor, en la medida que las encuestas te empiecen a afectar por distintos motivos,
bueno, digo, vamos a ver, digamos, cómo se van dando las mayorías, digamos, en el Congreso. ¿Empieza a ser un tema ese en la relación con las provincias? ¿La caída de la recaudación y de la coparticipación? A ver, ya hace 7 meses que venís con caída en la recaudación de las provincias. Las provincias, de hecho, empezaron a caer antes que la Nación, porque la Nación, la seguridad social compensaba. Mi sensación es que después del triunfo electoral, el gobierno, yo no soy analista política, pero digo, logró las mayorías en el Congreso sin tener mayorías propias y fue pasando las leyes como si fueran, digamos, ¿no? Digo, pasaba una tras otra. O sea, Pero hablás con provincias, digamos, si tenés ahí una sensación, un dato de cómo viene la diaria. Yo, para mí, más que la dinámica económica en las provincias, va a tener que ver con la dinámica de qué es lo que va a hacer el gobierno, digamos, en el armado electoral, que todavía no arrancó. Pero bueno, digo, no es lo mismo, digamos, intentar ir y competir y pintar el país de violeta que negociar, digamos. Por eso va a depender de una negociación política. Pero digo, respecto a tu pregunta original, yo digo, hay dos cosas que nos tenemos que preguntar y creo que la respuesta a esas preguntas es lo que te dice cómo sigue la historia. Una es si Argentina de verdad tiene un prestamista de última instancia. Digo, lo tuvo, o sea, Bessent fue un prestamista de última instancia. Ahora, cuando Bessent puso el tuit sin el cual la historia hubiera sido distinta, claro, él te prometió $20.000 millones de línea de liquidez y te permitió $20.000 millones más de garantías para emitir deuda en el mercado. Bueno, si eso estuviera, el riesgo país no sería 620 puntos básicos. No estuvo, o sea, las garantías no estuvieron. Y la línea de liquidez que la usó para comprar pesos o para comprar activos, y sostenerte el esquema, no solamente te sostuvo los precios de los bonos, o sea, te recompuso los precios de los bonos, sino que te sostuvo la presión cambiaria, digamos, te sostuvo las bandas, se desarmó en diciembre. Entonces lo que digo es, hay un signo de pregunta sobre el prestamista de última instancia, más allá del alineamiento de Milei con Trump, y para mí el principal signo de pregunta es qué es lo que pasa con la elección americana, o sea, qué es lo que pasa con Trump. Por eso digo, Trump está intentando frenar la guerra, pero bueno, digo, una cosa era negociar, digo, con Delcy Rodríguez y otra cosa parece ser de negociar, digamos, con los iraníes, o sea, yo qué sé, digo, vamos a ver, no, tampoco soy analista claro, internacional. Claro, no, estamos todos viendo ahora, lo mismo. Esa es una pregunta, digo, si Argentina tiene un prestamista de última instancia, bueno, va a tener volatilidad, pero digo, no tenés un... La segunda pregunta es si Milei puede ganar sin balotaje. ¿Puede ganar sin balotaje? Bueno, con el nivel de aprobación que tenía inmediatamente después de la elección, tenía 40 puntos y había una diferencia de 10 puntos respecto al siguiente. Bueno, hoy no tiene 40 puntos en ninguna de las encuestas que yo vi. De nuevo, digo, yo digo, se la ve Fénix, digo, revivió de las cenizas, o sea, digo, después cuando vos mirás, digamos, lo que pasó, digamos, dio vuelta a la elección en la provincia de Buenos Aires con expert en la boleta. Digo, entonces lo que digo es, no sé. Pero para mí esas dos preguntas son condiciones necesarias, porque digo, lo que te queda claro en la colocación de deuda es que, lo tuiteó el propio ministro, dijo, la tasa forward entre el bono que vence después de la elección, inmediatamente después de la elección, y el que vence un año después, es 14%. Entonces digo, en la medida que vos te vayas acercando a la elección, digo, la tasa de interés marginal de la Argentina va a ser, digo, la que tiene el riesgo, digamos, de transición política. Entonces lo que digo, lo mejor que te puede pasar es que haya una transición política ordenada, hacia lo mismo o hacia algo distinto. Pero digo, que la campaña no sea, digamos, repudiando contratos, o que no sea alentando que te vas al abismo. Y eso hoy no está. O sea, hoy ninguna de las dos preguntas, o sea, hoy tienen respuestas menos asertivas que las que tenían un mes atrás. Dentro de un mes podemos ver, o sea, el mundo está cambiando. Sí. Pero... Con lo cual, en algún momento, digo, la volatilidad financiera va a estar, o sea, la formación de activos externos, digo, que hoy la tenés, digo, desde abril del año pasado, en el acuerdo con el fondo, digo, funciona. Sacaste los controles de capitales, las personas pueden comprar dólares. Bueno, en la previa a la elección te compraron 6.000 palos por mes. Y hoy te compran entre 1.000 y 2.000. Bueno, digo, ¿cuál es el ritmo de compra de dólares? ¿Cuál es la oferta de dólares? ¿Qué capacidad tenés de refinanciar? Y ahí hay una discusión sobre la posición técnica de Argentina y sobre todo, de nuevo, ¿cómo asemejás el riesgo argentino? ¿El riesgo argentino es solamente el riesgo tesoro? ¿O el riesgo argentino es la suma del riesgo tesoro más las provincias más las empresas? El tesoro se corrió de los mercados, pero los dólares que conseguiste para construir el puente fueron los dólares de las empresas, fue el endeudamiento de las empresas y de algunas provincias.
Bueno, ¿cuál es el límite al endeudamiento que tiene la Argentina en un mundo donde las tasas de interés pareciera van a ser más altas que las que eran? Por eso, nosotros para proyectar, yo siempre digo, vos te agarrás de algunas cosas, digo, después pueden cambiar, pero digo, no se mueve todo el tiempo. Acá se mueve todo el tiempo. Todo el tiempo. Digo, el cambio que tuviste en el sector externo y el cambio que tuviste en las proyecciones de inflación después de que se estabiliza en el 3% durante casi 4 meses, bueno, digo, tu atraso cambiario es mayor y lo que tenés en el medio, para mí, digo, la discusión de fondo, digamos, es hacia dónde querés ir. El gobierno tiene claro, digamos, su política económica. Su política económica es, voy por el marginal. A lo nuevo le doy ventajas. En el RIGI, digo, la alícuota de ganancias pasa del 35 al 25, amortización acelerada de ganancias, devolución del IVA inmediata, digamos, no te puedo subir impuestos, las provincias no te pueden subir impuestos, ingresos brutos, digo, sellos, retenciones, regalías. Libre disponibilidad de divisas a partir del tercer año, digo 40 el primero, no me acuerdo si 70 el segundo, o sea, va subiendo, o sea, es un régimen donde si vos le pusieras ese régimen a todo el resto de la economía, a lo mejor todo el resto de la economía podría adaptarse mejor, sobre todo los sectores que aprovecharon el ciclo perverso, uso la palabra perverso, de brecha alta y tasa de interés negativa, para comprar bienes de capital, y hay muchas compañías que se rebotizaron, que mejoraron su... Bueno, digo, a lo mejor les das una posibilidad. Ahora, a todo ese segmento industrial, vos le estás diciendo, competí con un tipo de cambio que se te vuelve a atrasar, con la misma estructura tributaria, con una infraestructura, digo, particularmente deficiente, o sea, siempre fue deficiente, pero digo, con la falta de obra pública de los últimos años, digo, empezás a ver un deterioro mayor de la infraestructura, y donde estás en un mundo donde antes de la guerra tenías dos cosas novedosas. Una es la inteligencia artificial, que depende cómo la uses, puede ser un activo o un pasivo, pero la segunda, y para mí la principal, es China, frente al cambio de las reglas del juego que propuso Estados Unidos después del Liberation Day, y la salida exportadora de China, con precios muchas veces subsidiados, y con una novedad que no estaba, que es que ahora también te financia, porque antes los europeos te vendían más caro pero te financiaban, y los chinos te vendían más barato pero no te financiaban, pero ahora te empiezan a financiar. Entonces, en ese juego, la verdad que las estrategias son, digo, para el sector privado, o me voy a la informalidad, con importaciones, de nuevo, digo, bajan los precios de referencia, digo, te generan importaciones probablemente en negro, o sea, probablemente los 5.000 millones de dólares tengan... de nuevo, digo, contra la brecha segura, porque antes tenías incentivos muy altos a importar al tipo de cambio oficial. No digo, y la segunda es la escala. Entonces lo que estás viendo, que si querés, uno podría decir para la clase media, digamos, es la aparición de grandes cadenas que juegan con escala y con un alto componente de importado. Digo, la combinación de escala con importaciones, digo, te puede compensar. O si querés, el negro. Y estás viendo, por eso digo, hay un cambio estructural en la Argentina, pero que es casi una cruzada para una enorme cantidad de sectores que son lo viejo. E incluso la reforma laboral. Digo, la reforma laboral tiene la particularidad de los nuevos empleados que se tomen en el próximo año, por 48 meses, tributan 27, de los cuales 9 van a la obra social. O sea, a la seguridad social, incluyendo todo, digamos, incluyendo el PAMI, digamos, el Fondo de Desempleo y demás, van 18 puntos. Sí. Ahora... A los nuevos son 2, no, menos. No, esos a los nuevos, de esos hay 5 puntos, los que bajaron los aportes, las contribuciones patronales, que son 5 puntos, de los cuales 3 van al PAMI y 2 van al ANSES. Pero en total, digo, si sumás todo, digamos, lo que viene del trabajador, lo que viene, digo, te quedan 18 puntos. Cuando vos mirás lo viejo, neteado del FAL, o sea, el FAL es una pérdida de 2,5 puntos para las pymes y de 1 punto para... Estás en la zona de 30 puntos. O sea, vos necesitas un trabajador y medio nuevo para compensar el trabajador viejo que perdés, al mismo nivel de ingresos. Entonces lo que digo es, vos en la cruzada que estás haciendo le estás dando rentabilidad
a sectores con ventajas comparativas. De nuevo, a lo mejor las inversiones no estarían, o sea, es una decisión, digamos, con producto del prontuario de la Argentina. Pero incluso se la estás dando a sectores que tienen, digamos, inversiones de corto recupero. Yo qué sé, el primer RIGI no tenía la actividad petrolera. Ahora pusiste la actividad petrolera. De nuevo, es toda una discusión, es toda una definición. Lo que digo es que en el medio, lo nuevo tributa mucho menos que lo viejo. Ahora, en esta radiografía que vos estás haciendo, muy detallada, y donde vos estás diciendo eso es una cruzada, y ya pensando en lo que queda del año, que es la mayor parte, y pensando en el año electoral, ¿vos qué te imaginás que digamos, en esa radiografía, en esa dinámica, cómo va quedando la cosa? Porque por ahora lo que estamos viendo es, y bueno, aumenta el desempleo, hay más informalidad, los ingresos van para abajo. Entonces, digo, porque si todo esto que el gobierno se subió a un super barco y está tratando de cruzar el océano, y si se queda a mitad de camino, digo, en términos electorales va a quedar débil. Digo, vos, digamos, aprovecho que vos, digamos, sos estudiosa de todo esto que está pasando por todos lados, y tomando en cuenta lo internacional, hasta lo que podemos ver de los anuncios de Trump, más allá no podemos ir porque tal vez ni Trump lo sepa, pero a ver, ¿cómo te imaginás digamos, cómo va quedando la nueva economía, o decir, lo nuevo, la nueva economía, cómo va quedando de acá a unos meses? A ver, es un tema geográfico. Digo, la nueva economía, primero, vos mirás los proyectos presentados en el RIGI, suman 68.000 millones de dólares. Los presentados no, los anunciados, vos sumás anuncios de proyectos. Los proyectos aprobados, cuando vos mirás los anuncios de los proyectos aprobados, son 25.000 millones de dólares. Cuando mirás la resolución, son 16.000 millones de dólares. La principal diferencia está en el proyecto de Golar, donde hay una diferencia entre el monto anunciado, los 25.000, y el monto aprobado. En la resolución, digo. Sí. Entiendo yo que son, no sé si es el alquiler de los barcos, que no sé bien qué es lo que hay adentro. Ahora, cuando vos mirás los próximos 2 años, los desembolsos efectivos incluidos en la resolución, digamos, prometidos, o comprometidos más que prometidos, son 5.700 millones de dólares. O sea, todavía el RIGI, aún con la promesa de que te doy todo, te doy el CIADI, te doy el esquema tributario, digo, mucho más razonable, te doy libre disponibilidad de divisas, y además te ves a Trump hablándote de la doctrina Monroe, y está el mundo dividiéndose los materiales, digamos, los minerales críticos, o la disponibilidad de energía y minería. Bueno, digo, están todos mirando, digamos, qué es lo que pasa con la elección. O sea, la elección de alguna forma te define si esto es viable o esto no es viable. Y entonces la elección en alguna medida va a depender de la tolerancia de la sociedad al ajuste. Milei siempre te propuso, digamos, un camino complicado. Y la verdad que la sociedad, paradójicamente, lo apoyó. Lo apoyó y lo sostuvo. Y de hecho lo revalida en la elección. Por distintos motivos, por estrategias políticas, por Besen, por lo que quieras. Pero llegaste a tener 2 años y medio, a aumentar el caudal político en el Congreso. O sea, estás en una cruzada y ya estás en la mitad del río. O sea, ya los cambios de régimen lo tenés. Ahora, el gobierno se da cuenta, digamos, de que tiene un impacto sobre esto, más allá de la discusión política de los números. Y por eso se asusta, digamos. Y por eso hace algunas cosas, o sea, claramente no es lineal, claramente va zigzagueando. Lo de crédito dirigido, no entra dentro del set de herramientas, digamos, libertarias, pero están. Vamos a ver, digamos, cómo lo va manejando, pero es una guerra, estás metido en una guerra de narrativas. El problema para mí dentro de la guerra de narrativas es cómo hacer para construir algo distinto, porque la verdad que lo peor que te puede pasar es que te vaya mal. Ahora, de nuevo, en la propuesta que te está haciendo, de a dónde llegás, hay muchos que no van a sobrevivir. No, pero una cosa es la oferta de dólares, que supongamos que la nueva economía, la verdad es que la energía, el campo, todo te brinda, te ofrece dólares que a vos te permite la estabilidad del dólar, que en la Argentina fue lo que, por lo menos yo, ¿cómo me explico? Milei ganador el año pasado, y la potencia del dólar tranquilo, y Estados Unidos atrás, como vos decías, préstame esta última instancia, fue clave. Ahora, hacia adelante vos podés decir, el dólar sigue tranquilo,
pero si vos, yo, Rafael, estamos sin laburo, no, mirá, si... Bueno, es la primera vez que te cae la imagen con el dólar tranquilo. Si vos mirás la imagen, es un gráfico entre la imagen, lo pusimos en el último informe, pero es un gráfico, digo, cualquiera de las encuestas que tomes. Es la primera vez de muchas cosas, es la primera vez que sube el PBI y baja el empleo. Eso no es cierto, en los 90 pasó eso porque es un aumento de la productividad, o sea, la productividad es el cociente entre, no digamos, el producto y el factor trabajo. O sea, Argentina venía de años donde la productividad no se discutía. Pero vamos a hacer una Argentina donde nosotros nos vamos a estar mirando nosotros, como puede ser otro, que nos miramos y decimos, che, el dólar está tranquilo, pero no tenemos laburo. Como decir, bueno, y el paciente está tranquilo, fenómeno, gracias, doctor, no, se murió. Por eso, de nuevo, el cambio que está proponiendo, la discusión siempre es que puede ser Noruega o puede ser Nigeria. Hay una nota el otro día de Oliveto en el diario que me hizo volver a revisar los números del fondo noruego, y la verdad es que cuando vos mirás la historia, o sea, cuando ellos encuentran petróleo, digo, el petróleo estaba en el Mar del Norte y la producción petrolera es dirigida desde el Estado, con capital privado, con altos impuestos, y hay un fondo petrolero, fondo soberano, que se empieza a acumular con el excedente, digamos, para limitar, si querés, la enfermedad holandesa, digo. No digo que sea el atraso del tipo de cambio y el problema de destrucción del resto de los sectores. Ese fondo noruego, digo, para un país que tiene, creo que son menos de 6 millones de habitantes, digo, hoy es casi 3 veces el producto argentino, para que te des una idea de lo que estás hablando. O sea, son, no sé, $300.000 por noruego. Entonces vos decís, ¿esto es, estamos cerca de eso? ¿O estamos más cerca? Sacá Nigeria, porque Nigeria es otra historia, pero de Guyana. Donde Guyana vos ves las exportaciones de Guyana y son gigantes. Ahora, vos ves las reservas de Guyana y no están. Entonces, es cierto que en Argentina, cada vez que construís un fondo, siempre viene alguien y se lo fuma. O sea, en Argentina, digamos, vivimos siempre al contado. O sea, digo, ahora, por eso vuelvo a insistir, el horizonte. O sea, si no hay horizonte, es muy difícil que algo funcione. Cualquier cosa funcione. Si no hay algún tipo de alternancia, donde ciertas cosas sean de largo plazo. Ahora, si lo que hay es una puja, digo, donde estamos yendo para allá o para acá, digo, ahora, si esto sigue de largo, digo, con estas reglas del juego hay un montón de sectores que no sobreviven. Está bien que no sobrevivan. ¿Cómo transitas de un esquema al otro? Y a partir de ahí empieza, digo, yo qué sé, hay, de nuevo, decisiones privadas. Claro, pero hay laburo en los nuevos, digamos, en la nueva Argentina, nueva economía. Hay laburo para todo, digamos, ¿no? Para que sea... A ver, digo, toda la actividad minera y petrolera, digo, en forma directa, ¿no? En forma indirecta tiene más, pero digo, emplea a menos de 100.000 personas. Si vos mirás la creación de empleo desde que arrancó el gobierno, digo, cae un poquitito, o sea, no la destrucción está en otros sectores, pero digo, no hay creación de empleo. En términos netos. Ahora vos vas a, no sé, a Salta, digo, vas a algunas provincias donde de golpe hay un boom, Neuquén, y ahí estás viendo, digamos, ahí claramente, digamos, hay una demanda de empleo y hay... por eso digo, el empleo está regionalmente distribuido y está distribuido lejos de los conurbanos. Los tiempos son otros, o sea, los tiempos de la creación son más lentos que los tiempos de la destrucción, pareciera. Pero además geográficamente están ubicados en forma distinta, están ubicados en la cordillera versus, digo, los conurbanos. Y lo que tenés, de nuevo, es Argentina tiene que buscar un salto en la productividad. O sea, alguna vez alguien me dijo, digo, la productividad digamos, de la actividad petrolera en Argentina versus la del Permian en Estados Unidos es mucho menor, en gran medida porque los convenios colectivos de trabajo requieren, en su momento estaban las horas taxis que se sacaron, después el tema de 2 trabajadores por máquina, o sea, hay un montón de restricciones que hacen a sostener el empleo y van en contra de la productividad. Ahora, se supone que con la nueva ley laboral vos vas a eliminar la otra actividad. Entonces, si la actividad se elimina, vos vas a estar jugando con reglas distintas. O sea, vas a estar jugando, digamos, con convenios laborales modernizados. Ahora, si vos antes necesitabas 2 choferes para una máquina y ahora necesitas 1, duplicá la cantidad de pozos. ¿Qué pasa con el empleo? Estoy exagerando. Lo que digo es... hay un aumento en la productividad. O sea, Argentina durante décadas dejó de hablar de productividad. Dejó de hablar de productividad. O sea, la agenda micro era sostener el empleo. No me importaba la productividad. Y no me importaba la macro. Solo me importaba la gobernabilidad sosteniendo el empleo.
con brecha cambiaria altísima, con tasa de interés negativa. O sea, digo, no hay un mañana, pero digo, yo sostengo sí, esto. sí. Bueno, digo, acá estás discutiendo la productividad y me parece correcto discutir la productividad. O sea, digo, si te va bien, digo, la verdad que la productividad va a aumentar, el producto va a subir más que el empleo. Ahora, de nuevo, no es lo mismo un salto abrupto en la productividad cuando el producto crece mucho, y entonces todos los países que transitaron de un régimen a otro, digamos, transitaron, en algún momento tuvieron rispideces, pero el crecimiento absorbió, que países donde el crecimiento es bajo, y de nuevo, con elecciones cada 2 años, cada 4 años presidenciales, la tolerancia de la sociedad está puesta a prueba. No, la verdad es que no tengo la respuesta.